Hola a toda la comunidad de Despertada los Valientes. En este tiempo quiero compartir con ustedes qué es hacer vallado, por qué es importante hacerlo y contra qué tenemos que hacer ese vallado. Bueno, en Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero no, para que no la destruyese, y no lo hallé. Primero que nada, vallado significa muro, significa cerco. Es un cerco que se levanta, que se forma de tierra pisonada, de bardas, de estacas, para defender un sitio e impedir la entrada en él. Es un cercado, un muro, una tapia, un seto, un alambrado o cualquier tipo de material que sirve de barrera entre dos espacios. Cuando hablamos de proteger, por ejemplo, haciendas, viñedos, es común que las personas coloquen este tipo de barreras para proteger sus propiedades. Hacer un vallado en la vida espiritual, que es lo que nos tiene en este momento, haciendo un vallado por México y porque el poder de Dios se manifiesta entre nosotros. Necesitamos hacer un vallado en la vida espiritual, y eso es levantar muros, levantar barreras para protegernos a nosotros y a otros de lo que viene. Esto es interceder por otros, ponerse a la brecha, clamar, pelear desde donde nos encontramos. En el Antiguo Testamento hubo un hombre, un personaje que decidió pararse a la brecha para poder interceder por su gente, aun cuando ellos no merecían una segunda oportunidad. Y estoy hablando de Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés: voy a destruir al pueblo porque se ha alejado de mí, voy a destruirlos a ellos y a ti te pondré sobre un pueblo mejor que ellos. Y vemos a Moisés haciendo un vallado o levantando una protección para su pueblo, pidiéndole a Dios que no los destruyese. Ahora, hay un pueblo que Dios ordenó. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que había ciertos pueblos que iban que su descendencia echaría lejos de la tierra prometida. Y esto es el pueblo de, están los ceneos, ceneseos, cadmodeos, los heteos, y llegamos con los fereceos. Los fereceos son un pueblo que tiene que ser echado fuera de nuestra vida. Si el significado de fereceo es rústico o aislado, o es alguien que se separa. En otras palabras, nosotros tenemos que buscar hacer unidad. Dios anhela la unidad de su pueblo. La mentalidad del fereceo es aislarse, es separarse, ya que también fereceo significa habitantes del campo abierto o ciudad sin murallas. Significa, tal como lo dice su nombre, que ellos son la figura de aquellos que están abiertos a todas las cosas sin límites para cualquier cosa que quiera entrar a su vida, y se dejan llevar por cualquier corriente o doctrina, lo que despoja a las personas de su protección. Entonces, el vallado, el muro, es algo bueno. Es algo bueno que Dios quiere para nuestras vidas. Si no, de otra manera, ¿cómo vamos a ser gentes independientes y responsables? Los límites nos permiten tener una personalidad correcta para proyectar y proteger. La definición o el contorno o la marca de donde acaba una persona, una propiedad, un país o donde empieza el otro es algo bueno. Los límites nos dan definición y seguridad. Entonces los fereceos son enemigos silenciosos que se meten en nuestro pensamiento, haciéndonos recibir cualquier cosa que pueda venir de afuera, filosofías que van en contra de la palabra del Señor. Primera de Corintios 5:6 dice: hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. El espíritu fereceo entonces es la evidencia de una mentalidad que ve los muros como una amenaza a la libertad en Cristo, o a la libertad con que Cristo nos hizo libres.
presenta argumentos falsos, distorsionados sobre la gracia y nuestro libre albedrío. Necesitamos entender que el enemigo o este espíritu fereceo va a tratar de que tengamos una mentalidad aún dentro de la iglesia, una mentalidad individualista e independiente de Dios. Hay 5 cosas terribles que pueden destruir a la iglesia, que pueden destruir una congregación, un ministerio, un llamado. La primera es: sirve a Dios sin Dios. Sirve a Dios sin oración, sirve a Dios sin la Biblia, sirve a Dios sin santidad y sirve a Dios sin amarlo. La Biblia enseña en Génesis 3:1 que Satanás es astuto, que él llegó con Eva para preguntarle qué había dicho Dios. Dios había puesto límites, había dicho: de este árbol no comerás. Sin embargo, el enemigo le dijo: no vas a morir. Y cuando pasa todo de que toman del fruto, en el versículo 13, Dios le dice a la mujer: ¿qué pasó? Y ella le dice: la serpiente me engañó y comí. Estamos viviendo tiempos donde el engaño está a la orden del día. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa serpiente entre a nuestra vida y nos destruya? Eclesiastés 10:8 dice: el que hiciere un hoyo caerá en él. Habla de un hoyo que hacemos para destruir a otros. Y dice: y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces necesitamos entender que tenemos una guerra real contra este espíritu de fereceo, que tratará de derrumbar las murallas, porque lo que significa su nombre es precisamente un pueblo sin murallas. Dice aquí que aquellos que aportillamos, o aquel que aportilla el vallado, le morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar? Es romper una parte de un muro o de una pared, en especial para poder entrar por esa abertura. Aportillar la muralla significa romper, abrir cualquier cosa que estaba unida o compacta. El hecho de que nosotros estemos haciendo estas oraciones unidos, varias congregaciones unidos, es porque queremos cerrar cualquier brecha que el pecado ha hecho en México, en nuestras iglesias. Necesitamos ver como Dios ve a su iglesia. Y Cantares 4:12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Dios así ve a su novia, a su iglesia. Por lo tanto, necesitamos echar fuera este espíritu fereceo que da pie al humanismo, al liberalismo, al racionalismo, a la religiosidad y al famoso llamado progresismo que sustenta la filosofía de la ideología de género. Abrir brecha entonces es darle lugar al pecado, al orgullo, a la soberbia, a la murmuración, a las quejas, a la vanagloria, a la crítica, hablar mal unos de otros, juzgar, maldecir, burlarnos unos de otros, a la separación de nuestros hermanos en Cristo y, en pocas palabras, como ya lo dije, al pecado. Por lo tanto, necesitamos regresar a lo que Dios está pidiendo. Nuevamente termino con Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que estos devocionales y que este tiempo de oración haga que se despierten los valientes y que hagamos vallado para que Dios detenga la destrucción, para que la tierra no siga sufriendo, y que hoy pueda encontrar en ti y en mí hombres y mujeres dispuestos a interceder y a levantar vallado a favor de la tierra. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.